importa es cómo suena, cómo se escucha, ¿ya? La idea es crear un lenguaje literario lo más bello y lo más depurado posible, ¿ya? Entonces, para eso se va a utilizar mucho la metáfora, la adjetivación, los latinismos, sobre todo los latinismos, que son sinónimos de cultura, ¿cierto? Un acervo cultural importante, ¿ya? Y se van a hacer alusión a las mitologías clásicas. Mientras que el conceptismo se va a preocupar un poco más del contenido, ¿ya? Pero en el sentido de que va a abocarse a desarrollar las sutilezas del pensar, ¿cierto? Por lo tanto, el contenido de las obras literarias conceptistas van a ser más densas, ¿ya? Porque tiene que ver más con el desarrollo del pensamiento, ¿ya? El contenido. Y se va a interesar por los juegos de palabras, ¿cierto? Por la agudeza del ingenio puntualmente, ¿ya? Estas dos tendencias, entonces, el culteranismo y el conceptismo, van a ser las dos grandes marcas que va a tener la lírica del periodo, ¿ya? La lírica del periodo barroco. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? Chiquillos, ¿se entiende? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entiende. Los otros para allá que no se escuchan. Chiquillos, ¿están procesando o se fueron para el baño? ¿O fueron a tomar desayuno por tercera vez? Yo recién es la primera vez que tomo desayuno. Voy por la segunda tacita de miel. ¿Vamos bien, profe? ¿Vamos bien? ¿De verdad van bien? Sí. ¿Están poniendo atención o me están haciendo hablar como loro y no cachan uno al otro lado? Yo no le grabé la clase hoy día. Fui mala. Bueno, pero ahí tienen los conceptos, averiguar también que es un cabrón inteligente. Ya. ¿Qué viene después del barroco? Ya que entonces tenemos que un arte más allá de lo estético, ¿cierto? De los contrastes, del conceptismo, el culteranismo, esas cuestiones, es un arte profundamente religioso, ya que obedece a una lógica proselitista del catolicismo, ya su configuración. ¿Qué va a venir después del barroco? En nuestra línea del tiempo de los periodos literarios, viene el neoclasicismo. Así como el barroco es el arte de la contrarreforma y tiene una visión proselitista de defender y de difundir los ideales del catolicismo que se desprenden del Concilio de Trento, el neoclasicismo va a ser el arte de la ilustración, ¿ya? El arte del pensamiento ilustrado, el arte del siglo de las luces, que va a ser el momento cultural que se va a dar justamente después y en respuesta al barroco, ¿ya? En respuesta al barroco y al contrarreformismo católico, ¿ya? El neoclasicismo, como la ilustración, ¿ya? La ilustración, ese movimiento cultural, se va a originar en Francia durante a fines del siglo XVII, ¿ya? Pero va a tener su momento de máximo esplendor durante el siglo XVIII. Va a presentar una admiración por los modelos clásicos, ¿ya? Se va a volver a los modelos clásicos, por eso se llama neoclasicismo, ¿ya? Porque los intelectuales neoclásicos, los artistas neoclásicos van a decir, frente a este recargamiento de ornamentación que tiene el barroco, frente a este lenguaje encriptado, poco comprensible que desarrolla el conceptismo y el culteranismo, ¿cierto? Nosotros estamos por un lenguaje que sea más depurado, ¿ya? Por un lenguaje que vuelva a los modelos clásicos del arte y la literatura, ¿ya? Entonces va a haber una recuperación de los modelos principalmente de la antigua Grecia, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que va a primar en ese momento va a ser el pensamiento ilustrado, el pensamiento racional, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben en qué consiste la ilustración, pero la ilustración consiste en ese momento de la historia en donde la razón,
¿ya? Como esa condición que es inherente a los seres humanos, ¿ya? La razón, la racionalidad, es el medio a partir del cual el hombre puede alcanzar su felicidad, ¿ya? Puede alcanzar su plenitud, ¿ya? Acuérdense ustedes que antes, durante la Edad Media, ¿ya? Durante la Edad Media, la idea que dominaba era la fe, ¿ya? El desarrollo de la razón humana estaba supeditado a la fe, o sea, si habían espacios del conocimiento humano que no se podían, a los que no se podía acceder, como por ejemplo, no sé, el significado de la muerte o la misma existencia de Dios, ¿cierto? Todo eso se respondía a partir de la fe durante la Edad Media. ¿Ya? Lo que pasa ahora con el neoclasicismo y el pensamiento ilustrado es que a partir de los avances tecnológicos y científicos que se dan en la época, ya piensan ustedes que ya Copérnico había determinado que el Sol era el centro del universo, ya que Newton había publicado su libro de la naturaleza y un libro matemático, científico, puro y duro, racional. Entonces, la razón ahora empieza a darle explicaciones al hombre con respecto a ciertas inquietudes, a ciertas dudas. La razón se vuelve de esa manera el centro de la atención, ¿ya? El mecanismo que le puede permitir al hombre alcanzar su plenitud en términos humanos, ¿ya? La razón durante el siglo XVIII desplaza a la fe, la desplaza, ¿ya? Porque empieza a darle más respuesta a ciertas inquietudes que tiene el ser humano, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, es porque se llama el siglo de las luces, ya el siglo de las luces, este siglo XVIII. ¿Por qué? Porque como se empieza a creer en que la razón va a ser la que va a llevar al hombre hacia la plenitud, ya hacia su felicidad, al progreso, ¿cierto?, de la humanidad, de todas esas cosas, se empieza a ver en este periodo la época precedente y puntualmente la de la Edad Media, ¿cierto? Piensen ustedes que la época del barroco, que es la previa, que es la que está justamente inmediatamente antes del neoclasicismo, es como un renacer de lo medieval, ¿ya? Entonces, el neoclasicismo y la época de la luz o la ilustración se va a ir en contra de esa medievalidad, ¿ya? Y como va a ser en ese periodo en el que va a dominar la fe por sobre la razón, se le va a considerar un tiempo oscuro. Ya va a ser en este momento en que se empieza a ver como un periodo oscuro, ya como un periodo de castración de la inteligencia humana, ¿ya? Entonces acá, al comenzar a dominar la racionalidad, la idea de las luces, ¿ya? Se cree que el mundo se va a iluminar, ¿cierto?, por la luz de la razón, ¿ya? Evidentemente que la literatura y el arte en general, que va a volver a los modelos clásicos, griegos principalmente, ¿ya? Va a tratar de depurarse de ese lenguaje rebuscado que era el que recurría el barroco, ¿ya? Entonces va a ser de su lenguaje un lenguaje más natural, ¿ya? Un lenguaje más claro, un lenguaje que sea más comprensible por la gente, porque el neoclasicismo, como la manifestación artística de la ilustración, ¿ya? Lo que trata de hacer es tratar de acercar a la gente ya a estas ideas de las bondades que tiene el uso de la razón, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que la literatura de este periodo también va a ser una literatura didáctica, ¿ya? Que se va a desarrollar principalmente en las fábulas, en la novela de alguna forma, en los tratados, el ensayo como género literario, ¿cierto? El ensayo, ustedes tienen ahí a Voltaire, ¿cierto? Que son los franceses, a Jean-Jacques Rousseau también, otro ilustrado francés, van a desarrollar el ensayo, ¿ya? Como tipo de escritura, fundamentalmente, y la fábula porque entrega ciertas enseñanzas, ¿ya? De lo que se trata en este momento es de traer a la gente, hacerla partícipe de estos beneficios que está entregando la razón, ¿ya? En este periodo estamos en los periodos en que se inicia la era moderna, ¿ya? Se inicia la era moderna, entonces el hombre tiene fe en los progresos de la ciencia y de la tecnología, ¿ya?
Pronto se empieza ya a desarrollar la industrialización, por ejemplo, la máquina a vapor, vienen un tiempito después nomás ya, o en el mismo periodo, la máquina a vapor, la tecnología en general, las telecomunicaciones, la electricidad. Entonces el hombre está viviendo un momento de desarrollo pleno, ya que lo llena de entusiasmo, que lo llena de entusiasmo, esa yo creo que es la palabra, que lo llena de entusiasmo hacia el futuro, ¿ya? Y los ilustrados lo que quieren es que toda la humanidad forme parte de ese entusiasmo, de ese espíritu, ¿ya? De conformidad que hay en ese periodo, ¿ya? El movimiento ilustrado se va a desarrollar no solo en términos de lo literario y de lo científico, sino que también se va a llevar al plano de lo político y de lo económico. Piensen ustedes que si durante la Edad Media hasta el Barroco lo que predomina en las sociedades occidentales son las monarquías ya, las monarquías en esos tiempos, piensen ustedes que los reyes se creía que eran designados por Dios para ser reyes, ¿ya? En este periodo se empieza a imponer la idea de los gobiernos liberales y la idea de la democracia. Entonces, ya esa idea de que el rey había sido puesto por Dios a la cabeza de un sistema social se empieza a desmoronar. Entonces se dan profundos cambios en el ámbito político, económico, cultural, etcétera, ¿ya? En la época, en el siglo XVIII, durante la Ilustración. Y eso entonces, como les digo, va a decantar en este arte neoclásico, que lo que va a hacer es recuperar los modelos del clasicismo griego, ¿ya? Y hacer de la literatura una literatura más natural, de más fácil acceso, ¿ya? En este periodo, por ese motivo, va a ser que la literatura eh, eh, tenga un fin o cumpla una finalidad que sea de corte didáctico también, ¿ya? Y etcétera. ¿Se entiende, cierto, chiquillo? Profe, Sí, ¿se podría profe. relacionar Dígame, a ver, que dígame es como un algo. proceso de desvinculación de la iglesia? ¿Cómo? ¿Se podría relacionar que es como un proceso de desvinculación con la iglesia y un poco con la religión? Como que el hombre empieza a ser más liberal, Sí, sí, a ser más sí, independiente de la religión. sí. Porque lo que sucede en este tiempo, a ver, ¿qué pasa qué pasa antes? Se entiende por todo ese Cantalina, me parece, muy bien, ya. Durante la Edad Media, pensemos nosotros, a ver, pensemos que el Renacimiento, por ejemplo, ya, pensemos que el Renacimiento es un momento que dura menos que un chocopanda, muy poquito, pero se sientan ciertas bases de la racionalidad humana, ¿ya? En el Renacimiento. Después Qué viene el buena Barroco. comparación. Sí, muy mala, no, súper mala comparación, pero... Y después viene el Barroco que retoma los ideales de la Edad Media. Ya, pensemos en algo. Yo les dije, porque la Edad Media es muy importante para entender todo lo que se da después. Yo les dije que durante la Edad Media el conocimiento, el sustento, la base del conocimiento humano va a estar marcado por dos elementos, ¿ya? Por la fe y la razón. Pero la razón durante la Edad Media y por lo tanto durante el Barroco también, porque una renovación de esas ideas medievales, ya el Barroco, la razón va a estar supeditada a la fe, ¿ya? Supeditada a la fe. O sea, va a tener un nivel de estimación para el hombre, ¿ya? Inferior. Aquí lo que domina es la fe, el creer en Dios, confiar en los preceptos divinos, Está etc. subordinada a la religión. Subordinada a la religión. Entonces, el problema no es tanto la fe, no es tanto Dios, el problema es que es lo que media entre la fe y Dios, es decir, los padres de la iglesia, etcétera. Ya hay una serie de caminos que se recorren entre medio donde la cosa se empieza como a distorsionar, ¿ya? Ya. Entonces, durante la Edad Media lo que prima es la fe. Ya pensemos en que los avances científicos nos daban para darle respuesta, por ejemplo, ni siquiera el nacimiento de un bebé, en el caso tuyo, por poner el ejemplo tuyo, Víctor, ahí ni siquiera el caso del nacimiento de un bebé podía ser explicado de manera científica, ¿ya?
por ejemplo, es muy medieval, es muy propio de la época creer que después del paso de un cometa venía una gran catástrofe, ¿ya? Es muy medieval también pensar que los terremotos eran una respuesta de insatisfacción de parte de Dios, ¿cierto? Porque el hombre estaba haciendo mal las cosas, etcétera. No habían explicaciones racionales, o sea, los terremotos en esa época no se entendían como manifestaciones propias de la tierra, ya se entendían como castigos divinos. Lo mismo las pestes, ¿cierto? De la época, claro, porque no estaban las herramientas científicas para decir, no, ¿saben qué? En realidad el coronavirus no es ninguna maldición del diablo, sino que o de Dios, sino que el coronavirus es un virus mutado, que no sé qué, y que producto del calentamiento global, qué sé yo, ya, esas cosas no se sabían en esa época. Entonces dominaba la fe. Si la fe a mí me decía que yo, por haberme puesto a tener relaciones sexuales, por ejemplo, antes de casarme, antes de llegar al matrimonio, ¿ya? Y resulta que ese hijo lamentablemente me llegó con un dedito menos o con algún problema físico, ¿cuál era la respuesta que se daba en la época? Es un castigo divino, ¿cierto? Es un castigo divino, porque no había una explicación, no sé, no se entendía en ese tiempo que podía haber habido un problema con el cromosoma, con lo que sea, ¿ya? No había una respuesta científica. Entonces, ¿qué sucede en el siglo XVIII cuando Newton empieza a hacer su aporte a la física y a la matemática, cuando se empiezan a retomar todas estas ideas, incluso que habían sido dejadas ahí de lado del Renacimiento, etc.? La ciencia y la tecnología empieza, principalmente el pensamiento científico, empieza a darle respuestas a todas esas interrogantes, Entonces, la razón, en este caso, acuérdense ustedes de Newton y la cuestión de la manzanita y de la gravedad. Ese que es un ejemplo que es muy básico, ¿cierto? Pero a partir de ese ejemplo, de esa explicación, entender la gravedad, por ejemplo, la explicación científica que se hace a ese hecho, ¿ya? Empieza a generar en la sociedad de la época una confianza en la ciencia, en las matemáticas, en las ciencias naturales puntualmente, que empiezan a desplazar poco a poco, lentamente, ya a la fe. La fe queda en un estadio no degradado, ya, pero sí queda en otro estadio del conocimiento humano, ya durante el siglo XVIII. Por eso se dice que este periodo es un periodo sumamente ateo, ¿cierto? Porque en realidad, claro, la fe que se tiene, la razón, lleva a planteamientos religiosos, ¿cierto? Que han sido mal entendidos como ateos, porque en realidad se dice, por ejemplo, y perdonen que me voy hablando de eso, porque esos son mis temas, ¿ya? Se dice, por ejemplo, que el iluminismo francés es ateo, cuando en realidad el iluminismo francés no es ateo, si lo que pasa ahí es que empiezan a entender la orgánica de la naturaleza, del mundo. Para los franceses, ya Dios no es ese que va a determinar tu vida desde principio a fin, sino que Dios es un ente creador, ¿ya? Que pone las fichas de la realidad en juego y que después las deja hacer, ¿ya? Esa es la idea que tienen los franceses. Pero durante la Edad Media, Dios era el que estaba contigo desde tu nacimiento hasta tu muerte, iba dirigiendo tu vida, tu existencia, tu comportamiento, ¿ya? A su arbitrio, ¿ya? A su arbitrio. Entonces, en este periodo lo que les quiero como dejar en claro, lo que se da es una confianza absoluta en la razón, ¿ya? Gracias a los avances tecnológicos, a los avances científicos del periodo, ¿ya? Se pone en el centro entonces la racionalidad. Y eso va a significar que el arte y la literatura en general, porque siempre el arte y la literatura, todas las manifestaciones culturales hay que entenderlas en el contexto en el que se van dando, ¿ya? En ese sentido va a ser que el arte y la literatura se va a volver un arte más natural, más depurado, ¿ya? Que se va a contraponer al enrevesamiento y a la oscuridad propia del barroquismo, ¿ya? El lenguaje va a ser un lenguaje más natural, como dicen los filósofos franceses, ¿ya? Más ajustado a la realidad, porque de lo que se trata es
de educar a la gente, convencerla de alguna forma de los beneficios de la razón, del uso de la razón. Hay un filósofo alemán que se llama Immanuel Kant, que define la ilustración como la salida del hombre de su minoría de edad. La salida del hombre de su minoría de edad. Y dice al final de la definición, dice, sapere aude, atrévete a pensar. ¿Qué es lo que quiere decirnos Kant cuando dice sapere aude, atrévete a pensar? Nos está diciendo, todos tenemos razón. Tenemos que dejar de guiarnos por un tutor, ¿ya? Tenemos que atrevernos a pensar por nuestra propia cuenta, ¿ya? Entonces, esa es la idea de la fundamental, así como muy a grandes rasgos, que se maneja o que se experimenta en este periodo, ¿ya? Y por eso, y ahí la corto porque me duele mucho aquí, y por eso es que la literatura va a ser una literatura de carácter didáctico, moralizante, pero crítico también, ¿ya? Piensen ustedes que la gran obra de este periodo, del neoclasicismo, la gran obra es la enciclopedia, ¿ya? Y la enciclopedia es escrita en la lengua vernácula francesa, es escrita en francés, ¿ya? El conocimiento antes de esta época, durante la Edad Media, ya era escrita en latín, ¿ya? Era escrita en latín. Ahora los textos se empiezan a escribir en francés, en castellano, en la lengua vernácula, porque tiene que ser asequible para toda la gente, ¿ya? Para toda la sociedad, no para un grupete de curas, ¿cierto? Que son los únicos que pueden hablar y entender el latín, no, para toda la gente. Se democratiza el arte y la literatura, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entendió eso, chiquillos? ¿O se aburrieron ya? Chiquillos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí. Entiendo. Ya, a ver, otro muchacho que me diga que sí. ¿Qué me dijo sí? Porque no vi ahí, ¿quién? Manuela Paz. ¿Se entendió? Ya, asumo que sí. Ya. Ya, después, ¿qué viene después del neoclasicismo? Que va a ser un periodo que se va a caracterizar por lo racional, por la imitación de modelos clásicos, por el racionalismo, o sea, el hecho de que se tomen nuevamente los modelos clásicos y que el arte se haga preceptivo, es decir, que se tenga que regir a ciertos parámetros de belleza, de estética, ¿ya? Hace entonces que el arte del neoclásico sea muy cuadrado, muy restringido, ¿ya? Y que el ingenio, ¿ya? Que el ingenio del artista, ¿cierto? Del escritor, se vea menoscabado, por cierto, se vea mermado. Entonces, como respuesta a ese arte neoclásico, cuadrado, preceptivo, ya reglamentado, profundamente reglamentado, volcado al arte clásico, va a surgir el romanticismo. Y aquí sí que todos podrán decir algo en romanticismo, ¿por cierto? El romanticismo, y que va a ser ese movimiento cultural que se va a desarrollar en la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Pero diríamos que no en la primera mitad del siglo XIX, sino que en realidad a fines del siglo XVIII, ¿ya? ¿Quién quiere decir algo? Víctor, ese fue Víctor, porque ya le conozco hasta los movimientos de los lápices al Víctor. ¿No? Ya. El romanticismo, chiquillos, surge a fines del siglo XVIII en Alemania con un movimiento que se llama el Sturm und Drang. Sturm und Drang, tormenta ímpetu se llama, ¿ya? Y que en realidad, como la definición general, ¿cierto?, que se da de este movimiento es que va a ser una respuesta al exceso de racionalidad, al exceso de reglamentaciones que imponía el neoclasicismo, que era el movimiento ilustrado del arte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se van a plantear los artistas románticos frente al neoclasicismo? Bueno, imponiendo el predominio del sentimiento por sobre la razón. Esa razón que había sido ensalzada en el siglo XVIII, ahora ya es cuestionada, ¿ya? Empieza a ser cuestionada. Pero eso debido a varios motivos, porque el neoclasicismo, como yo le señalaba,
hace un rato, el movimiento ilustrado, en realidad no el neoclasicismo, el movimiento ilustrado, con la fe que le pone a la razón, ¿cierto? Con la fe que le pone a la tecnología y a la ciencia, ¿ya? Lo arma, ¿cierto? Un discurso que va a ser común, pero resulta que hacia comienzos del siglo XIX, resulta que la ciencia, la tecnología y la razón, ¿ya? Esa que se nos prometió en el periodo antecedente que nos iba a llevar a nuestra plenitud humana, ¿ya? En realidad en Francia y en Alemania empiezan a hacer un poco de crisis, ¿ya? Es decir, han pasado ya medio siglo y todavía no se ve que la tecnología, que la ciencia y que la razón nos lleve a nuestra plenitud, nos lleve a ser completamente felices, ¿ya? Entonces empieza a haber un movimiento crítico frente a estas formas o a este exceso de confianza en la razón, ¿ya? Y ahí donde los artistas, que son siempre unos visionarios, ¿ya? Que siempre leen la sociedad o la realidad de otra forma, ¿ya? Se van a ir en contra de esa razón y van a imponer el sentimiento por sobre la razón. Ya van a considerar que le está faltando humanidad al hombre, ¿ya? A la mujer. Uno dice al hombre porque en realidad, como son ellos los protagonistas de esta parte de la historia, eh, empiezan a imponer, a reconocer que el hombre tiene otras facetas, ¿ya? Tiene otras cualidades que son o que le pueden aportar de la misma forma a su humanidad. Ya, por ejemplo, yo les decía que con el neoclasicismo se pone el énfasis en la razón, pero resulta que ahí hay un escritor que es ilustrado, que es Jean-Jacques Rousseau, que él es ginebrino en realidad, pero se relaciona mucho con Francia. Jean-Jacques Rousseau dice que sí está bien, ya. La razón es una de las condiciones humanas inherentes que nos pueden permitir nuestra plenitud, ya. Pero también, aparte de la razón, están los sentimientos, están los instintos, están las emociones, ya, que ocupan un lugar preponderante también en nuestra humanidad, ya. Entonces, con esos primeros gestos de reconocimiento de lo instintivo, de lo emocional, ya de lo instintivo y de lo emocional principalmente, ¿cierto? Es que empieza a haber este movimiento de rechazo frente al neoclasicismo, que va a ser el romanticismo, en donde se va a imponer la idea del sentimiento por sobre la razón, ya va a haber una exaltación del yo, ya usted me imagino que hayan leído alguna vez un poema romántico, ¿cierto? Que no son solo esos poemas de amor, ¿ya? Aunque también los poemas de amor encajan aquí porque se trata de un sentimiento que es humano, ¿ya? Por otro lado, va a haber una necesidad de evadir la realidad, ¿ya? El romanticismo francés puntualmente se va a caracterizar mucho por la necesidad de evadir, por ejemplo, y la inglesa también, por ejemplo, Lord Byron tiene tiene un poema que se llama, tiene un poema que se llama El Corsario, ya empiezan a ser los piratas que surcan los mares, ¿cierto? Los héroes románticos, ya, porque ¿qué es lo que simboliza un pirata? La libertad, pues, ¿cierto? La libertad, la falta de apego a las reglas, sociales, ya, imagínense usted un pirata se mueve por el océano y el océano es infinito, existe esa necesidad de libertad, ya de volcarse de nuevo a lo inescrutable, a lo desconocido, ya. Entonces, el romanticismo va a surgir ahí como una respuesta a a esa, a ese afán de estructura que tiene el neoclasicismo, ¿ya? Se va a valorar lo subjetivo, la melancolía, porque se va a validar la melancolía, el estado de tristeza como una característica propia del hombre, se empiezan a valorar, ¿ya? Por eso los poetas románticos son tan llorones, ¿cierto? Y por eso tienen una vida tan licenciosa, también tan llena de, tan llena de problemas y con amores sufridos, imposibles, y se suicidan en general, casi todos se matan porque no dan más de pena, ¿ya? Entonces, el tipo
manifestación artística más frecuente en este periodo va a ser la lírica, por supuesto, ¿cierto? Porque la poesía es por antonomasia el género literario que más permite la expresión de la interioridad, ¿cierto? De un artista. Pero también se van a dar los artículos periodísticos, los artículos de costumbre, las novelas históricas, los dramas, etcétera, ¿ya? Otra cuestión que es importante, que me la había saltado, también se va a dar en este momento, va a coincidir mucho el nacionalismo, ¿cierto? En este periodo, al volcarse, visto como en términos así como más amplios, ¿cierto? Al volcarse, el artista al volcarse un yo interno, en términos nacionales también, va a haber una vuelta hacia el nacionalismo, ¿cierto? Hacia descubrir o encontrar las propias características que definen a las nacionalidades, porque estamos en un periodo de la historia europea en donde ya las naciones dejaron de ser esas monarquías, ya donde había un rey de, no sé, pues de Austria que se casaba con uno de Francia, ¿cierto? Y armaba un tremendo imperio, no sé qué, ahora ya estamos hablando de repúblicas en términos modernos. Entonces empieza a darse o a existir un interés por valorar lo nacional, ¿cierto? Y lo popular. Bueno, ¿cuáles son los autores más importantes acá? Gustavo Adolfo Bécquer, que es un español, José Zorrilla, también español, Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, José Pronceda, Mariano José de Larra, pero también hay otros muy importantes que no aparecen ahí mencionados, que son, por ejemplo, Lord Byron, Víctor Hugo, Wolfgang Goethe, ya, de Alemania, entre otros. Chateaubriand también, ya hay muchos más. Aquí se cargaron a lo español los que hicieron este recuadro. Profe, Dígame. y, o sea, ¿cómo se relaciona la subjetividad de las obras? ¿Cómo? ¿Cómo se relaciona? Sí, el subjetivismo, digamos. ¿Cómo se relaciona? No entiendo la pregunta. Es que yo investigué sobre este periodo, pero no entiendo mucho la subjetividad en ese periodo. Ya, mira. ¿Qué es subjetivo, digamos? ¿Qué... Ah, ya. La expresión de la subjetividad, por ejemplo, en las penas del joven Werther, que es de Goethe, ya que es un escritor alemán, del Sturm und Drang, el hecho de que el texto, en primer lugar, sea, por ejemplo, tenga elementos autobiográficos, ¿ya? Que sean reconocibles como experiencias que tuvo el propio poeta, que las plasmen en el texto. Esa es una característica, ¿ya? Otra característica es que el libro, por ejemplo, trate el tema de un amor frustrado, ¿ya? Y que en el tratamiento de ese amor frustrado el poeta haga referencia al dolor que le produce ese amor frustrado, ¿ya? En esas cosas se ve el subjetivismo, o sea, la expresión de las sensaciones, de los sentimientos internos de, en este caso, el protagonista o del narrador, ¿ya? En el caso de Werther, que es el libro del que te estoy hablando, te lo puse como ejemplo, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, en términos lingüísticos, el uso de expresiones como, ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, qué dolor siento porque esta mujer no me ama! Cosas de ese tipo, ¿ya? Son expresión de una emocionalidad interna del narrador. En todos esos elementos yo puedo ir viendo cuál esa subjetividad, ¿ya? Esa subjetividad que si tú la pones en relación con otro texto, por ejemplo, con un texto realista o con un texto neoclásico, te vas a dar cuenta cuál es la diferencia, ¿ya? Las interjecciones, que son esos sonidos como el ¡ay! ¡Oh, pobre de mí! Ese tipo de cuestiones, son súper claves para entender en términos lingüísticos la expresión de esa subjetividad, ¿ya? Porque está dando cuenta de una emoción personal que experimenta el narrador en el relato, ¿ya? El narrador se hace un narrador, en general siempre se vuelve un narrador en primera persona, ¿cierto? Un narrador homodiegético, ¿cómo se dice, cierto? Que está dentro de la obra y que narra su propia experiencia, ¿ya? Y narra los dolores, los sufrimientos y ese tipo de cuestiones. Ahí tú puedes encontrar entonces la presencia de esa subjetividad, ¿ya? Profe, entonces la manifestación o la expresión es mucho más subjetiva.
Sí, es mucho más subjetiva y tú la puedes reconocer en el uso de las interjecciones o en el lenguaje mismo, ¿ya? Por ejemplo, el estar constantemente doliéndose de sí mismo, el personaje, o alegrándose, por ejemplo, el hecho de decir no sé, por ejemplo, decir, qué plácido me siento en este campo, con estos árboles y no sé qué, y la brisa toca mi cara, y todas esas cuestiones, ¿te das cuenta? Ya. Sí, Entonces, esa es la subjetividad, ¿ya? ya, Interjecciones, en general siempre en la narrativa, ¿ya? Porque estamos hablando de narrativa, siempre se va a tratar de un narrador protagonista, ¿cierto? Que va a contar sus propias experiencias, o donde va a haber muchos diálogos donde los personajes van a hacer expresión de su emocionalidad. Ahí se observa, ¿ya? Porque claro, yo en el caso de Werther, a ver, las penas de amor las sufren las que lo sufren nomás, o sea, quienes vemos de afuera una pena de amor no experimentamos lo que está experimentando la víctima, ¿cierto? Entonces, en esas cosas, ¿ya? ya. Gracias, profe. De nada. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Bien? Ya me falta, ya yo creo que después del realismo vamos a pasar a las vanguardias, y con eso ya podemos dejar saldado el asunto de este paseo por la historia de la literatura, ¿ya? Ya. Bueno, pero resulta que los afanes de renovación que van a plantear los románticos, ¿cierto? Esta queja hacia el exceso de racionalismo que plantea el neoclasicismo, ¿ya? Va a hacer que los escritores románticos se vayan al chancho, dicho en términos así como vulgares, ¿ya? Y que la literatura se vuelva un espacio demasiado rebelde, demasiado poco comprensible, que se le dé demasiado énfasis a lo interior, a lo espiritual. Entonces eso para una época que quiera o no, sigue siendo un periodo eh, industrial, ¿cierto? Tecnologizado, ¿ya? Se haya visto en algún momento con malos ojos. Es decir, el romanticismo se va a agotar. Ya el exceso de subjetividad, el exceso de intimismo al que va a caer esta tendencia va a hacer que se agote. Entonces, como respuesta al romanticismo, va a surgir el realismo, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? En donde las transformaciones sociales que se van dando en la Europa central principalmente, ya, la industrialización de las ciudades, de las capitales, la transformación de las ciudades, ya empieza la industrialización, y esto quiere decir que empieza la migración del campo a la ciudad, se empiezan a reconfigurar las clases sociales, ya hay una burguesía que está dominando y un capitalismo que está siendo desarrollado, ya un capitalismo, y hay una industrialización, una tecnologización del trabajo, ¿cierto? Que ha llevado a que surja otra nueva clase social, que es la clase, la proletaria, ¿cierto? El obrero de la fábrica, ¿ya? Se reconfigura de nuevo la sociedad de la época, ¿ya? Y todos los cambios que se van dando en esos términos va a repercutir necesariamente en la sensibilidad del mundo artístico, de nuevo, ¿ya? Entonces, frente a una realidad que se presenta hostil, de grandes transformaciones, de abandonar ciertos valores que eran los tradicionales, yo estoy pensando principalmente en lo que ocurrió en Francia, ¿ya? Y el romanticismo que no hace eco de esas transformaciones, ¿ya? Van a venir estos escritores realistas, ¿ya? Que influidos por el positivismo de la época, ¿ya? Por el empirismo y el positivismo de la época, que son dos tendencias científicas, van a empezar a hacerse cargo de la realidad social, ¿ya? Hacerse cargo de la realidad social y asumir el ejercicio literario como un ejercicio de descripción de la realidad,
¿ya? Ellos ven que frente a estas grandes transformaciones de las que los poetas románticos se evaden, ¿cierto? Ellos necesitan describirlas y sienten que en estos cambios sociales hay materia prima y que hay que hacerse cargo de esa materia prima, que hay que hacerse cargo de esa realidad y hay que describirla. Entonces, el realismo que va a surgir a mediados del siglo XIX, en Francia puntualmente, donde se da con mayor fuerza, va a ser una respuesta a las emociones cultivadas por la autora del romanticismo. Se va a dar influido por los cambios en el terreno científico, ¿cierto? Principalmente por la implementación de la revolución industrial, ya la tecnologización, la industrialización de las grandes ciudades, ¿ya? Empieza a desarrollar, como le decía anteriormente, el positivismo, que va a ser una teoría filosófica que va a considerar que el único medio de conocimiento es la experiencia, comprobada y verificada a través de los sentidos, ¿ya? Y eso va a hacer entonces que los escritores de esta época empiecen a valorar la realidad circundante y escriban o lleven su arte con un afán de verosimilitud, ¿ya? Con un afán de verosimilitud y también con un afán de transformación y de cambio, ¿ya? Se van a imponer como gran idea el mostrar la realidad tal cual es, tratando de explicar la vida diaria de las personas de la manera más objetivamente posible. Van a tratar de buscar la perfección en la minuciosidad con la que describen. ¿Ya? Van a imponer protagonistas en sus novelas que son burgueses. ¿Ya? ¿Ustedes saben lo que son los burgueses? A ver si están ahí para escucharlo. ¿Saben lo que son los burgueses, chiquillos? Chiquillos. ¿Qué no son los burgueses? La clase alta. ¿La clase alta? ¿La clase alta realmente? ¿Quién me habló que no veo aquí? No alcanzo a verlo todo. La clase trabajadora, la clase media anda por ahí por la clase media, ¿cierto? A ver, porque antiguamente nosotros teníamos como la pirámide social estaba primero, en la cabeza estaban los nobles, ¿cierto? La aristocracia, los reyes, los sangre azul. Más abajo venían el clero, ¿cierto? Más abajo venían la plebe, ¿cierto? Pero había una clase social que era la burguesa, que como bien dice ahí Catalina, es una clase media, ya que en algún momento de la historia, como consecuencia del poder adquisitivo que empezaron a adquirir, ¿cierto? Porque era una clase social que se dedicaba más que nada al comercio, ya al ejercicio de los negocios, ¿cierto? Empieza a surgir y empieza a tener cierta predominancia en términos sociales, ¿ya? La burguesía va a ser esa clase social que se va a componer principalmente o que se va a dedicar a las profesiones liberales, por ejemplo, a la medicina, al derecho, ¿ya? Y al comercio, lo que van a ser como las tres grandes áreas en las que se van a desarrollar, ¿ya? Y empieza a tener un protagonismo que que va a triunfar y que se va a cristalizar cuando triunfa la Revolución Francesa, ¿ya? Como ustedes saben, cuando triunfa la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, se termina con el antiguo régimen, se mata a los monarcas, ¿cierto? Se los mata, ¿cierto? Se los guillotina, y la clase social que se va a imponer es la burguesa, ¿ya? En el ámbito político y en el ámbito económico, ¿ya? Entonces, es esa clase media que asciende socialmente y que va a desplazar a la aristocracia, ¿ya? Podríamos decir nosotros hoy en día que vivimos bajo el dominio de una burguesía, claro, de una burguesía con otra características, ¿cierto? Pero claro, las clases sociales que ahora nos gobiernan son burgueses, pero entiéndase, o sea, burgueses con otras características, o sea, porque no es como antes, pues ahora ya claramente un tipo que es dueño de Facebook, por ejemplo, que es un multimillonario, super archi multimillonario, no se está dedicando a una profesión liberal, ¿ya? Entonces, son otros los conceptos, pero sí, la burguesía es esa clase media que asciende al poder, ¿ya? Y que desplaza a la aristocracia, a la nobleza,
ya que era la que ocupaba ese puesto de privilegio antes de que triunfara la Revolución Francesa, a fines del siglo XIX, ¿ya? Entonces esa clase social va a ser la que durante todo el siglo XIX, chiquillos, la burguesía, durante todo el siglo XIX va a ser la protagonista de los cambios, de las transformaciones sociales, ¿ya? O la que se la va a imponer en realidad, porque después van a llegar van a llegar los proletas, ¿cierto? Y se les van a imponer a los burgueses, etcétera, ¿ya? Pero como son ellos los protagonistas, como son ellos los que están, los que fueron encomendados a continuar con el proyecto liberal, con el proyecto que fue impuesto en el siglo de las luces, ¿cierto? En el siglo ilustrado, entonces van a ser burgueses los que generalmente van a ser los protagonistas de las novelas realistas del siglo XIX, ¿ya? Burgueses van a ser los protagonistas de las novelas de Honoré de Balzac, burgueses van a ser los protagonistas de las novelas de Gustavo Flaubert, burgueses van a ser los protagonistas de Benito Pérez Galdós en España, burgueses van a ser los de Alberto Blesgana, de Martín Rivas, ya, etcétera. Entonces, los personajes en la narrativa realista van a ser burgueses. Y la obra literaria que se va a desarrollar en este periodo con máxima plenitud, ¿cierto? El gran género que se va a desarrollar en este periodo va a ser la novela, ¿ya? La novela es el gran género, ya que se va a desarrollar. Aquí se van a empezar a imponer los narradores omniscientes, ¿cierto? Que son esos narradores que cumplen casi la función de semidioses, ¿cierto? Que, que son los que dominan, manejan, conocen la vida interna y externa, conocen toda la configuración de sus personajes, ¿cierto? Se mueven en todos los espacios, ya los narradores omniscientes. Adoptan una perspectiva externa de la historia, pero en momentos van a intervenir, ¿ya? Van a intervenir haciendo comentarios o aportando ciertos juicios de valor con respecto al accionar de sus personajes, ¿ya? Eso en términos de la novela, ¿ya? Se va a destacar la incorporación de los diálogos, por ejemplo, ¿ya? Y que eso le va a permitir mostrar un poco de la interioridad de los personajes, cómo están configurados. Se empieza a desarrollar el héroe de una manera un poco más compleja, ¿ya? Porque se aborda su mundo interior y también su mundo exterior, ¿ya? Bien, ¿cómo vamos, chiquillos? ¿No tienen clase? ¿Hasta qué hora no? Yo me estoy apurando ¿no tienen clase ahora, cierto, chiquillo? Nosotros tenemos hasta las 12:30, parece. ¿Conmigo tengo hasta las 2:30? Voy a revisar. Ah, no, yo tengo mi horario, espérate, ¿eh? Ah, sí, hasta las 2:30. Ya, a ver, quiero que revisen su apunte y me hagan consultas, ¿ya? Porque me imagino que deben estar re cansados ya. Igual vamos a terminar hoy día, pero ¿se entiende hasta aquí? ¿Hay alguien a que le haya tocado el realismo? ¿Has leído alguna novela realista en el liceo? A mí, yo, profe, ya, Catalina, ¿y no tienes ninguna duda? ¿No me puedes hablar, Catalina? En realidad no tiene duda. Bien. ¿Cómo están los otros? ¿Cómo Profe, están? ¿Mm? yo la verdad ando más o menos porque desde anoche, o sea, ayer pasé por una migraña súper fuerte casi todo el día y después de eso estuve con dolores de estómago y de hecho sigo sintiendo que voy a... Entonces ando más o menos.
Andas en mal la de, clase. anda un Estoy poquito mal de salud. prestando atención medio. Mm. Pero eso son un poquitito, son un poquitito problemas de salud. Sí, Ya, pero no, al menos ha estado bastante claro todo lo que he explicado. Hoy. ya. Ya, pues si la idea es que ustedes si van teniendo más dudas, me las vayan haciendo nomás, pues ya. Porque esto ha sido como que en 2 clases decirles todo esto. Yo entiendo que es mucho, pero bueno, insisto, como el trabajito lo tienen que hacer ustedes, yo les estoy dando ciertas luces, ¿ya? Para que lo hagan nomás. Ya, a ver, entonces sigo. Ana Karenina tenía que leer, pero no lo hice. Ya. Sí, ahí tiene una novela rosa. Ya. Sigo. Casi de manera paralela, pero un poquitito después, ya, también en Francia, porque el realismo surge en Francia a mediados del siglo XIX, ya, el naturalismo también va a surgir a mediados, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? El naturalismo, a diferencia del, del realismo, ¿cierto? A ver, el contexto va a ser prácticamente el mismo, ¿ya? Va a haber una burguesía como clase dominante, ¿ya? Se van a seguir experimentando estos procesos de industrialización de las ciudades, ¿ya? De las grandes urbes, ¿ya? Va a aparecer una clase social distinta que la proletaria, ¿ya? Que va a empezar a defender sus intereses, ¿ya? O sea, en este periodo, piensen ustedes que en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1840 y entre 1840, ¿sí? En el 1840 aparece el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, ¿ya? Entonces, la aparición de esta nueva clase social va a terminar propiciando el desarrollo de una filosofía marxista, de una filosofía social que le va a dar un asidero, ¿ya? A las ideas políticas y a las luchas que van a llevar a cabo estas clases sociales, ¿ya? Eh, la gran diferencia que va a tener el naturalismo con respecto al realismo tiene que ver con el grado de objetividad con que se aborda la descripción de la realidad, ¿ya? Porque si bien es cierto el realismo describe objetivamente, lo más objetivamente posible la realidad social de la época, el naturalismo, el realismo, el narrador a veces se permite hacer ciertos comentarios, ciertos juicios de valor en su literatura, ¿ya? En la narrativa. Sin embargo, en el naturalismo, el grado de objetividad y cientificismo es tal que el escritor, ¿cierto? O el narrador, en este caso, el narrador no hace ningún juicio de valor, no interfiere en ningún momento en la novela. Él se remite a escribir, a describir la realidad que está observando, ¿ya? A diferencia de la novela realista, en el naturalismo, los protagonistas no son burgueses, ¿ya? Sino que son los parias de la sociedad, ¿ya? Las prostitutas, los alcohólicos, los obreros empobrecidos, la gente pobre en general, ¿ya? Los parias, ¿ya? Esta literatura va a estar fuertemente influida por el positivismo de la época también, ¿ya? Pero por el determinismo, ¿ya? El determinismo que va a plantear que el destino del ser humano está marcado por su herencia genética, por la influencia del medio social en el que se desarrolla, ¿ya? Por ejemplo, si tú eres hijo de una prostituta, eres hijo de una madre soltera que ejerció la prostitución, difícilmente, ya a los ojos de la novela naturalista, tú vas a poder escapar a ese destino. Está determinado a tener una vida azarosa, ya a dedicarte también a la prostitución o a ser un vago o a ser un alcohólico, ya, porque tu vida está determinada. Eso es el determinismo positivista que va a adoptar como modelo la novela naturalista, ¿ya? Se le va a denominar este tipo de novela, porque también es la novela la que va a dominar aquí, el género que domina, como novela experimental. ¿Por qué? Porque
se va a poner estos sujetos, ya estos parias, estas prostitutas, estos alcohólicos, se los va a poner en distintos contextos sociales y se va a experimentar en ellos, ¿ya? La hipótesis central siempre va a ser que al venir de un entorno social bajo, ¿ya? Al ser hijo, no sé, de alcohólicos, de prostitutas, ellos están determinados a cumplir, a tener un fin adverso, ¿ya? A morir o como prostituta, a morir solo, a morir empobrecido, lo que sea, ¿ya? Aun cuando tengan a veces las posibilidades de desenvolverse en las altas esferas de la sociedad, como pasa, por ejemplo, con la novela que yo los doy a leer en las universales, ya Naná. Naná es hija de una mujer alcohólica, ¿cierto? Infiel y de un padre alcohólico también, entonces la Naná no tiene más opción en su vida que, bueno, que dedicarse a la prostitución, ¿ya? La Naná se vuelve una prostituta cortesana, se codea con la alta sociedad, ¿ya? Empobrece a algunos hombres adinerados porque ella tiene un muy bonito físico, es muy bella, entonces se mete con hombres de la alta sociedad, tiene la posibilidad de romper con su destino, que es ser una mujer paria, ¿ya? Pero sin embargo, el determinismo biológico que a ella la mueve, la empuja a terminar sola y empobrecida, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver nosotros un caso, ¿ya? De una novela experimental en donde la personaje, como les decía, pertenece a las clases bajas de la sociedad de la época, ¿ya? Como características generales, la novela naturalista va a ser pesimista, ya porque en realidad los personajes no van a tener la opción de arrancar del destino que les fue trazado, ¿ya? Se va a caracterizar también por la gran minuciosidad de las descripciones y también por la inclusión de lenguaje popular y de las jergas que son propias de la sociedad en la que describen, ¿ya? Eso entonces en términos del naturalismo. Profe, Dígame, como la contadora de películas, podría ser. ¿cuál es la contadora de películas? ¿No conoce literatura chilena? No, no la conozco. ¿De quién es? ¿De quién es? No, es un texto de Hernán Rivera Letelier. Ah, ya no conozco todo en Rivera Letelier. Ya, ¿y qué pasa con ella? Esta niña nació o sea, en la época de las salitreras Sí, y, o sea, su padre se había vuelto alcohólico y estaba discapacitado, ya que había perdido la movilidad ya, de sus piernas por un accidente laboral. Su mamá la había abandonado a toda su familia. Ella tenía como 4 hermanos sí, y ella era la hermana menor. La cuestión es que ella empezó a ganar un poco más de dinero para su familia contando películas que ella iba a ver al cine. ya. Ah, ya. Al final de la película empiezan a llegar como, o sea, al final de la película, al final del libro empiezan a llevar televisores ¿Ya? a estos campos de salitreras ¿Ya? y ella termina quedando sin trabajo con sus hermanos y sus papás que ya no los veía o que se habían ido o que habían muerto. Ya. Y ahí se queda, así termina el libro. Ya, sí, pues. Mira, puede ser, mira, es difícil porque la novela naturalista igual hay que entenderla en el contexto y es el siglo XIX. Entonces, hay mucha de la técnica que la hace ser naturalista también, el grado de objetividad que tenga el narrador y ese tipo de cuestiones. Seguramente esta novela de la que tú me hablas sí tiene rasgos naturalistas, ¿cierto? Porque claramente ahí hay un determinismo social, ideológico de la personaje principal, ¿cierto? Pero habría que ver que ¿cuál es la técnica narrativa de Rivera Letelier ahí? A ver si en algún momento siente compasión por la personaje, ya cómo la aborda, es lo suficientemente objetivo, ya, y para poder discriminar si es o no naturalista, ya. Pero puede tener rasgos, claro, lo que tú me estás contando sí, puede tener rasgos de naturalismo. Es difícil, sí, porque esa literatura
es más contemporánea, entonces ya empiezan a empiezan a incorporar otros elementos narrativos. Por ejemplo, yo no sé, como te digo, como no la he leído, no sé, pero por ejemplo, ya si hay un monólogo interior dentro de ese relato, ya si hay cualquier elemento que hable de la conciencia, de la interioridad de este personaje, eso ya la hace no ser naturalista, ¿cachai? Mm, Porque el escritor, el narrador de la novela naturalista, se basa solo en la observación, ¿ya? Solo en la observación. Es un el narrador heterodiegético, ¿ya? Es un narrador que está fuera del relato, ¿ya? Que solo se remite a escribir, ¿ya? Que no tiene acceso a la interioridad de los personajes, ¿ya? Los personajes se mueven por instinto, se mueven por otras cosas, pero no se mete mucho, no se mete de hecho en el mundo interior de los protagonistas, de la protagonista. Entonces, si en la novela que tú me dices de Rivera Letelier aparecen nativos de estas técnicas más contemporáneas de la narrativa, ya no pueden ser consideradas naturalistas, pero sí tiene rasgos de. No sé si me entiendes. sí, sí. Ah, entonces ya no sería naturalista porque el narrador es protagonista. Ah, Cuenta, ya. la misma niña cuenta su historia. Sí, no podría ser naturalista entonces. La obra que se describe como naturalista acá, en el Baldomero Lío, por ejemplo, la comporta número 12, y a esa las describen como, la sitúan como naturalista acá. Mm, Y hay otra que es como la copia de Naná, que es una que se llama Juana Lucero de Augusto del Mar, esa es naturalista, pues, o sea, de hecho, la Juana Lucero se muere como Naná, pues, o sea, incluso le dicen Naná en algún momento, ¿ya? Pero son más, tienen que ser más, no, en el siglo XX es difícil encontrarse con este tipo de narrativa porque ya la técnica ha cambiado ya mucho en términos de la escritura. Y estamos hablando aquí no solo de temática, sino que también de técnicas de escritura, ¿ya? Cómo escriben, ¿ya? ok. Ya. ¿Cuánto me falta? Estas cosas del naturalismo, la generación del 98, esas cuestiones me las voy a saltar y me voy a ir a la época contemporánea, ya para terminar con eso. Porque en realidad lo anterior tiene que ver un poco con lo de la época contemporánea. ¿Ya? La literatura vanguardista de la época contemporánea, ¿ya? Va a surgir, el vanguardismo va a surgir en las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Y va a ser un movimiento artístico, cultural, que se va a plantear eh, a modo de rechazo, ¿ya? Al arte que era promovido por la burguesía durante el siglo XIX, ¿ya? O sea, se va a plantear en contra del realismo y del naturalismo, ¿ya? Principalmente, y esto lo dice un crítico al que yo leo, para enseñar esa literatura, ya principalmente porque los escritores vanguardistas de principios del siglo XX culpan a los burgueses del siglo XIX el no haber sido capaces de hacer triunfar los proyectos de la modernidad, ¿ya? La vanguardia surge justo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando los artistas comienzan a ver que en realidad todo este proyecto moderno que se había empezado a imponer desde el siglo XVIII con la Ilustración, ¿ya? Que decía que por medio de la tecnología y la ciencia el hombre iba a alcanzar su plenitud y la felicidad, ¿ya? Resulta que se dan cuenta que en realidad esa ciencia y esa tecnología se puso al servicio de la masacre, ¿ya? Se puso al servicio de las guerras, al servicio de la muerte indiscriminada. Entonces eso hace, nunca llegó la justicia, nunca llegó la igualdad, nunca llegó el progreso que prometió el pensamiento moderno cuando se instala, ¿ya? Entonces el vanguardismo va a surgir como una suerte de rechazo, ¿ya? Hacia la forma en cómo esa clase social que estaba determinada a llevar, a poner en práctica el pensamiento moderno, ¿ya?
fracasó. ¿Ya? Los vanguardistas, los artistas de la vanguardia del siglo XX consideran que la burguesía fracasó en la implementación y promoción de las ideas modernas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en vez de hacer progresar a la humanidad, alcanzar la plenitud al hombre, ya a la sociedad, a la humanidad, ¿cierto? En vez de hacer alcanzar esa plenitud, al final terminó aplicando la tecnología y la ciencia en las matanzas, ¿ya? En la guerra. Dicen que la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Fue más sangrienta que la Segunda Guerra Mundial. O sea, se perdieron miles de vidas humanas. Entonces, eso genera un desencanto a nivel de la Europa, a nivel de la Europa central, ¿ya? Que lo que hace entonces es que estos artistas se vayan en contra y se den a la búsqueda de un nuevo lenguaje que sea expresión de su propia sensibilidad, ¿ya? Y un lenguaje que sea completamente distinto al que venían desarrollando sus progenitores artísticos ya, los artistas del siglo XIX, ¿ya? Y es ahí entonces donde se empiezan a experimentar con distintos tipos empiezan a experimentar con distintos tipos de lenguaje, ya. Yo creo que con ustedes les leí la otra vez, les leí alguna sección del texto de Altazor de Vicente Huidobro, ¿cierto? Cómo empieza la degradación del lenguaje, empiezan a utilizarse los sonidos cacofónicos en la poesía, ya se transgreden todas las reglas que son propias del arte y de la literatura clásica. Se empieza a experimentar. ¿Pero con qué intención? Con la intención de buscar una nueva forma de expresión, ¿ya? Y una forma de expresión que se aleje de la que había sido sostenida por los artistas y los intelectuales del siglo XIX, ¿ya? Es una forma en ese sentido de oposición, ¿ya? De revelación hacia el arte y la literatura burguesa, porque el realismo y el naturalismo son artes burgueses, ¿ya? Obedecen y de alguna forma responden a los intereses, a las inquietudes de la burguesía europea, ¿ya? La burguesía, esa clase social que se impone, se instala en el poder luego del triunfo de la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, cuando viene la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? La Primera Guerra Mundial en el año 1914 hasta 1918, ¿ya? Cuando viene la Primera Guerra Mundial empieza este desencantamiento, ¿ya? Frente al mundo, frente al progreso. ¿De qué felicidad me están hablando? ¿De qué plenitud me están hablando? Así que no estamos puro matando entre nosotros, ¿no? ¿Ya? Y entonces ahí los artistas se van a volcar a la búsqueda de estas otras nuevas formas de expresión y se van a poner a experimentar, ¿ya? Va a ser un periodo que va a estar caracterizado por los avances tecnológicos, ¿ya? Aparece el automóvil, imagínense ustedes, ya, el avión, el cine mudo, etc. Entonces, se van dando grandes transformaciones que van a propiciar el desarrollo de esta literatura que es vanguardista, ya, que va a romper definitivamente con toda la tradición anterior. ¿Ya? Durante esta época, la primera mitad del siglo XX, la época contemporánea, se van a dar todas las formas de expresión literaria, pero principalmente la poesía, ¿ya? La poesía, porque la poesía es el género literario que más permite la experimentación, ¿ya? Va a ser la que se va a desarrollar. Pero también se van a desarrollar otras formas de expresión como la novela, porque piensen ustedes que justo en este periodo también se empieza a incorporar el psicoanálisis, ¿ya? A la literatura, entonces empiezan a llevarse a cabo o a aplicarse la técnica del monólogo interior, de la corriente de la conciencia, ya se empieza a incorporar lo onírico también, se empieza a escudriñar otras realidades, otras posibilidades, otros mundos, ya, en esta literatura. Y eso, bueno, y ahí tenemos a un montón de escritores, también aquí en el recuadro que yo les compartí, son puros latinoamericanos y españoles, ya, pero hay otros escritores también que son muy importantes, como por ejemplo André Breton, que era el autor que ustedes tuvieron que analizar ahí en su prueba,
André Breton, está Marinetti, que es futurista, está Vladimir Mayakovsky, que es ruso, ¿qué más? Está Franz Sara, que es un suizo, ¿ya? Está André Guidé, ¿quién más está? Guillaume Apollinaire, el de los caligramas, ¿ya? Etcétera. Es una experimentación, se experimenta con el lenguaje. Bueno, y ahí, hasta ahí lo puedo dejar, ¿ya? Y de ahí para adelante ya ustedes ven el modernismo anglosajón, que es la incorporación del psicoanálisis, de todas otras cuestiones en la narrativa. Bien. ¿Qué les pareció? ¿Les quedó alguna duda?